Buenos días, qué gusto encontrarnos de nuevo en un amanecer más, iniciando una nueva jornada, ya de mitad de semana. El Señor es bueno con nosotros, sigue extendiéndonos su misericordia. Recuerde compartir el enlace de este video, también déjenos su me gusta. La consagración es algo importante en la Biblia. El proceso de santidad de la persona. Recordemos que una persona o un lugar son santos cuando la presencia de Dios está en ellos. Y así el capítulo número 8 del libro de Levítico nos va a explicar sobre la consagración de Aarón y de sus hijos, algo que ya le había sido ordenado en el libro de Éxodo capítulo número 29 a Moisés. Antes de nuestro estudio le invito para que iniciemos en oración. Mi Señor, gracias por la vida y por tus misericordias. Gracias por tus cuidados. Estoy junto a mis amigos, Señor, iniciando este estudio, rogándonos de sabiduría, entendimiento y sobre todo, Señor, que entendamos cuán importante es vivir de una manera santa, vivir conforme a tu voluntad. Bendice, Señor, este momento de estudio, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así desde el verso 1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura, tal como ya se lo había ordenado y como lo dijimos, se encuentra en Éxodo capítulo 29. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, empezando este proceso con la limpieza de ellos, símbolo también de la limpieza espiritual. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. La santificación, es decir, estar separados para un propósito especial, y este propósito es directamente con Dios, separados para el servicio del Señor. El comentario bíblico Andrews en la página 292 dice: El Señor seleccionó y estableció a Aarón y a sus hijos para ministrar como sacerdotes en favor del pueblo de Israel. Moisés desempeñó el papel de sacerdote antes de que se instituyera formalmente el sacerdocio. La unción
fue en una convocatoria pública. Es probable que los representantes del pueblo fueran invitados a presenciarla. La ceremonia estuvo bien organizada. La primera parte tuvo que ver con la investidura de Aarón y sus hijos y con apartar a Aarón y el santuario para Dios. Luego vendría el ofrecimiento de los sacrificios. Desde el verso número 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliación sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. El día de mañana estaremos hablando en la pregunta del día sobre esto. ¿Qué significa quemar fuera del campamento? ¿Por qué el Señor, a más de algunos sacrificios haber sido quemados en el altar del holocausto, a este sacrificio especial, a este becerro de la expiación, se lo mandaba a que se lo queme fuera del campamento? No se pierda mañana en la pregunta del día. Verso 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos, y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Primero, el becerro de la expiación, porque ellos necesitaban ser perdonados. Pero ahora el holocausto. Recordemos que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, iban a representar al que vendría después, al verdadero sacerdote, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Verso 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová. Tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. En la pregunta de hoy, en la pregunta del día, estaremos respondiendo: ¿por qué se le puso sangre en el óvulo de la oreja, en el pulgar derecho, tanto de la mano como del pie? ¿Y por qué esta ofrenda mecida? ¿Qué significado tiene? Aquí en el primer comentario encontrará la pregunta del día.
Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Desde el verso 29 encontramos que Moisés también ofrece el pecho de aquel carnero como ofrenda mecida. Y luego dice que tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él, pues ahora ellos estaban separados enteramente para el Señor. Verso 31. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Y esta consagración duró 7 días. Queremos saber el significado de la sangre en el lóbulo, en los dedos, y también de la ofrenda mecida. Aquí en la pregunta del día, entre en el primer comentario, está ahí el enlace en letra azul. Aplaste con su dedito e inmediatamente usted entrará a este tema. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos das la vida y porque quieres que seamos santos, Señor. Quieres apartarnos porque tienes un propósito especial para nosotros. Bendice a mis amigos, bendice a nuestros hijos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.